fuerte aplauso al Señor. Para Él sea la gloria y la honra y el honor. Amén. Vamos a orar ahí, así como estás parado. Vamos a encomendar lo que vamos a hablar al Señor para que el Espíritu Santo pueda en esta noche poder enseñarnos, hablarnos, hacernos libres y que salgamos transformados de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, claro que sí. Levanta tus manos ahí donde estás, inclina tu rostro, oramos, Señor. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por esta noche. Bendecimos tu nombre santo y poderoso, Señor. Hemos venido a tu casa porque tu palabra es nuestro alimento, porque tu palabra es la que nos transforma y nos cambia, Señor. Por eso en esta noche rendimos nuestro corazón a ti, declarando que en el nombre de Jesús vamos a ser cambiados y transformados. Que la palabra sobre nuestra vida no volverá vacía y que saldremos de este lugar, Padre Celestial, totalmente cambiados por tu presencia, persuadidos por tu Espíritu, Señor, a un cambio real, a un cambio verdadero que traiga bendición sobre nuestras vidas, bendición sobre tu pueblo, porque para eso es tu palabra. Te honramos, Espíritu Santo, y te damos total autoridad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Claro que sí, puedes tomar tu asiento. Wow, con esta presentación ya tengo el 14 de febrero resuelto, amados. Wow, qué honor, qué honor, porque de verdad que es una bendición tan tremenda. El poder estar, el poder compartir y el que Dios me permita realmente poder compartir una palabra con ustedes acerca de lo que Él estuvo hablando a mi vida, a mi corazón, y es mi anhelo poder poner lo que el Señor estuvo hablando conmigo en tu corazón y que ahí dé fruto, porque recordad que toda palabra que viene de la boca de Dios quiere dar fruto en nuestro corazón, y yo declaro que de verdad esta palabra va a impactar tu vida. Amén. Amén. Muy bien, hoy voy a hablar de un tema, a ver, ahí si me colocan, se llama la integridad. El título que le puse es Integridad, y voy a estar desarrollando este tema tan, de alguna forma, importante para nuestra vida. Que de verdad es algo que aún si lo pensamos socialmente, desde el lado en lo que le miremos, por cualquier lado donde miremos este tema, nos damos cuenta cómo la integridad a lo largo del tiempo ha perdido fuerza. Y pareciera ser que hoy la integridad y hablar de integridad cuesta tanto, ¿no? Cuando uno habla con una persona, cuando habla con un empleador, cuando habla con, no sé, con cualquier persona, aún en las relaciones interpersonales, con un matrimonio, habla con la persona que sea que se relacione o en el ámbito que sea, y la persona te manifiesta y dice, porque cuesta conseguir personas íntegras. Porque faltan maridos íntegros, porque faltan líderes íntegros, porque faltan ahí en la casa un sacerdote íntegro, porque falta en todos los lugares una persona íntegra. Por eso, qué importante es ver la integridad como un valor tan esencial que los hijos de Dios necesitamos de verdad reproducir, dar fruto y llevarlo consigo mientras caminamos con Jesús. Cuando venimos del mundo, cuando venimos de alguna manera, en el caso mío, que hace 15 años conozco al Señor, no sé cuál será tu caso, pero cuando yo llegué y me encontré con la palabra de Dios, realmente para mí fue totalmente diferente, impactó mi vida, porque realmente la palabra fue contraculturalmente un choque para mí. Porque me di cuenta que todo lo que vivía, que todo lo que pensaba y que muchas cosas que hacía o que vi hacer a la gente o los conceptos que tenían las personas, la forma en la que se movían, que pensaban, que hacían, era lo único que yo conocía y creía que eso estaba bien. Entonces nosotros cuando somos pequeños nos criamos en un entorno, con una familia, en una sociedad, en un lugar, con la idiosincrasia del lugar, y vamos de alguna manera construyendo nuestra vida con los principios y con los pensamientos de los demás.
Todo lo que los demás piensan, cómo vemos actuar a nuestros padres, actuamos, cómo lo vemos resolver conflictos, resolvemos, cómo lo vemos enfrentar la vida, lo hacemos, creyendo que absolutamente todo eso está bien. Y cuando yo conocí la palabra de Dios, me di cuenta que había un montón de principios espirituales que estaban asentados en la palabra, que tenían un beneficio tremendo para mi vida, pero yo no lo estaba practicando. Entonces muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué yo tengo este resultado? Muchas veces te vas a preguntar y decir, ay, ¿por qué me sucede esto? Y es que muchas de las veces nosotros estamos omitiendo un principio espiritual, en este caso, que tiene que ver con la integridad, que hacen que cosas vengan sobre nuestra vida. Porque déjame decirte que la integridad nos guarda, la integridad nos protege. Dios la estableció como protección. Cuando nosotros fuimos diseñados por Dios, Dios puso en nosotros integridad, porque dice la palabra que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios pensó en nosotros, Dios colocó integridad. Entonces la integridad es algo que nosotros portamos, pero como conocemos la palabra, sabemos que a través de la caída del hombre entró el pecado y muchas cosas se corrompieron. Es así como también la integridad fue de verdad algo que empezó a decaer, y por causa del pecado y por causa de que crece el pecado, de la corrupción y de un montón de cosas, es que la integridad perdió fuerza, y de verdad en nuestra vida quizás ni siquiera la vemos como algo que nos protege, como algo que la guarda, porque inicialmente fue diseñada por Dios para protegernos, para guardarnos, para que no seamos nunca avergonzados. Fue de verdad creado para que nosotros podamos vivir en paz, podamos tener aún paz mental, y esto es muy, pero muy importante. Cuando nosotros guardamos la integridad, hay bendiciones que van a venir sobre nuestra vida. Así también cuando no la practicamos y no la tenemos en cuenta, vamos a tener la consecuencia. Por eso hay algo muy importante que necesitamos entender, y es que tenemos que ser cambiados en la mentalidad. Diga conmigo, la mentalidad. Claro que sí, la forma en la que nosotros pensamos de ciertas cosas, y reemplazar ese pensamiento por un pensamiento de Dios. La manera que yo lo vi, la manera que lo recepcioné, la manera que lo aprendí, y ahora reemplazarlo por una verdad de Dios. Porque lo único que funciona en esta tierra, da fruto y es de bendición, es el pensamiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Entonces, lo importante es ser transformados. Por eso la palabra en Romanos 12:2 dice, en la nueva traducción viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. O sea, necesitamos, para conocer la voluntad de Dios, para conocer que es agradable y que es perfecto, cambiar nuestro pensamiento. Y hoy que hablamos del área de la integridad, cambiar nuestro pensamiento en el área de la integridad. En todo aquello, hoy vamos a desarrollar esto, en todo aquello que de verdad para Dios no es integridad. Aquellas cosas que están dañando nuestra integridad y que nos está permitiendo, que no nos está permitiendo caminar en bendición. ¿Qué es la integridad? La integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado por el mal, algo que es virgen, una pieza íntegra. Eso es integridad, ¿sí? Viene de la palabra íntegro, por supuesto, es algo intacto, algo original. Como yo le decía al principio, cuando Dios nos diseñó íntegros, nos diseñó de una sola pieza, nos diseñó sin mal alguno. Entonces, quiero decirles algo respecto a esto. Yo pensaba y meditaba en esto y pensaba y digo,
wow, Dios nos diseñó con todo eso, nos dio todo, y cómo puede ser que a lo largo del tiempo el Hijo de Dios se aleje tanto de las bendiciones del Señor. Y esto pasa por esto, porque de verdad dejamos entrar a nuestra vida cosas que no nos bendicen y cosas que corrompen eso virgen que Dios puso dentro de nuestra vida. Y fíjense, otra definición dice que no se aparta de lo que es justo y correcto. Integridad es una persona cabal, completa, ejemplar, honrado. Honrado, esta palabra me encanta. Hay veces que pensamos en la gente más grande, ¿no es cierto? Seguro ustedes tienen sus abuelos, la gente de antes. La gente de antes, uno decía, era honrada. Aún los abuelos, cuando hablamos o las historias que cuentan, dice, no entiendo por qué esta criatura se comporta de esta manera, por qué esta persona se comporta de esta manera, porque se ve impresionado a veces de la forma en la que actúa. Porque dice, antes la gente de antes era honrada. Por ejemplo, compraba una cosa, algún bien y lo compraba de palabra. De palabra pactaban la compra, la venta y le decían a la persona, bueno, vos me vas a pagar en tantas cuotas, y era de palabra el trato, ¿no? Y ahí la persona se comprometía. ¿Por qué? Porque la persona era una persona íntegra, era una persona honrada, que si dijo que iba a cumplir, iba a cumplir. Y la palabra era así, ¿no? Hoy nosotros sabemos que le ponemos papel y firma a todo. Nada es de palabra, aunque sea una captura de pantalla ahí como para guardar ni las conversaciones. Guardamos todo ahí. No, esto tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque ¿qué decayó? La honradez. Se perdió a lo largo del tiempo este valor. Dice también que es una persona que es imparcial, incorruptible. Una persona íntegra es una persona incorruptible, es una persona insobornable. Yo pensaba en esto de la corrupción, pensaba en esto del soborno. Qué común es, ¿no? Y muchas veces pensamos que son por ahí estas prácticas de personas que ejercen algún lugar de liderazgo, poder, autoridad política, autoridad en algún cargo, en algún lugar donde se encuentra, pero no siempre de alguna forma va a ser de esta manera. A veces pensamos que está muy lejano a nosotros, pero la realidad es que también nosotros podemos ser estas personas, podemos ser realmente incorruptible, insobornable. O sea, podemos realmente caer en esto, podemos ser personas que realmente se presten y se den para estas cosas, ¿no? Dice que también es una persona intachable, intacta, íntegra, irreprochable, justa. Ser íntegro es ser una persona justa. ¿Y cuántas veces aplicamos justicia o cuántas veces no? ¿Cuántas veces nos prestamos para algunas mentiras? ¿Cuántas veces no? ¿Cuántas veces nos prestamos para algunas situaciones? Yo pensaba en esto del soborno. A veces entre la misma familia, entre la misma parentela existen estas cosas. Vos decile, yo te digo, vos mandale, decile que yo te dije, mandale acá, decile que yo no dije, invítale por tu cuenta. Todas estas cosas que suceden, ¿no? Por eso les decía, por ahí pensamos nosotros que son otras personas las que van a ser sobornables, porque sobornable es eso, cuando las personas nos hacen hacer a nosotros lo que es incorrecto. Entonces, esto es muy importante, aún pasa con el dinero. Con el dinero también pasa, que es lo más común y lo que más escuchamos. Es una persona irreprochable, limpio, puro, recto y respetable. Entonces, muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué no encontramos personas íntegras? ¿Por qué no conseguimos para tal o cual puesto, para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia? Quisiéramos que nuestros hijos sean así, pero la gran pregunta es si nosotros lo estamos siendo primeramente. Porque cuando nosotros esperamos algo del otro, primeramente tengo que poder ser yo esa persona para poder pedir a la otra persona integridad. Por eso empiezo a ser íntegro yo para poder contagiar integridad al resto. Empiezo a ser íntegro yo para que mis hijos puedan ser íntegros. Empiezo siendo íntegro yo para que mi esposo vea integridad. Empiezo a ser íntegro yo para que mi discípulo vea que camino en integridad. Y muchas veces pasa de que la gente no tiene modelos para copiar.
Porque en la casa y en la familia de origen todo se resolvió mal. Lo que menos existía era la integridad. Entonces todo como se resolvían las situaciones, los problemas, los conflictos, eran con falta de integridad. Y uno como resultado hace lo mismo en su hogar, en su casa, en su trabajo. Y esto no agrada a Dios. Entonces podemos decir también que la integridad es un valor moral de rectitud y de honradez. Pero la integridad que Dios nos pide realmente es una integridad que no solamente tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino que tiene que ver con lo que nosotros somos. Porque la integridad tiene que ver con algo que pasa por nuestro corazón y tiene que ver con algo que pasa dentro nuestro para que después tenga frutos hacia afuera y ese fruto pueda verse. Por ahí muchas personas actúan de forma íntegra. Algunas personas dicen, no, vamos a hacer tal o cual cosa porque queda bien. Porque esto queda bien, porque esto la gente mira y les parece que está bien. Pero quiero decirte algo, la integridad comienza en lo profundo del corazón. Un ser íntegro y una persona íntegra delante de Dios es aquella persona que en todo lugar es de una misma forma, vive sin dobleces y teniendo un corazón alineado a Dios. Vive sin dobleces, su palabra es solamente una, acá, con sus hijos, en su casa, en el trabajo, en todos lados. Es la misma persona, dice lo mismo frente de la gente y dice lo mismo en la casa. La integridad guarda nuestra vida, guarda nuestro testimonio delante de la gente, delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo decir una cosa y la puedo repetir de la misma forma fideligna en todos los lugares, la persona que me mira dice, esta es una persona íntegra. Como así también la persona que dice un relato acá y dice otro relato acá. Nosotros escuchamos y decimos, no, pero esto dijo en este lugar, pero al final en la casa dijo totalmente otra. Automáticamente nos damos cuenta que la persona no es íntegra. Y lo primero que causa en la otra persona es inseguridad. Porque la persona que no dice las cosas como son y no es recta y no es honorable, realmente causa inseguridad en el resto. Las otras personas de la familia que viven con ella en el trabajo están todo el tiempo pensando, ¿será que dijo la verdad o será que no dijo? ¿Será que dijo para esconder lo que hizo? ¿Será que fue, que no fue? Por eso la Biblia dice en la palabra de Dios que Dios no tiene sombra de variación. Me encanta esta palabra. Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esa es la forma en la que Dios espera que también nosotros seamos. Que seamos fieles, que seamos íntegros y que seamos de una misma manera. Y yo siempre digo esto, de que, bueno, hay seguramente algunas cosas que Dios todavía tiene que seguir trabajando con nosotros. Y hay algunos pecados quizá que voy a decir, ay, esto todavía no resuelvo. Y quizá voy a decir, bueno, mi carácter, hay algunas cosas que realmente todavía me falta trabajar con el Señor. Y esta área de la mentira, la verdad, pastora, que estoy media flojita. Y esta otra área acá, la verdad que estoy patinando en esta área, acá, allá, pero quiero decirte, o sea, que realmente vos podés ser transformado, vos podés ser cambiado, vos podés salir de ese lugar, vos podés cambiar, vos decís, bueno, no, yo en esto, no importa cómo vos estés hoy, lo importante es que seas sincero. Lo importante es que vos seas sincero delante de Dios, que vos seas sincero delante de tu líder, que seas sincero delante de tu casa, delante de tus hijos, delante de tu esposo, que puedas ser sincero y decir, esto me cuesta, esto no me está saliendo bien. Eso es ser íntegro. Yo reconozco lo que está bien y reconozco lo que está mal. Yo digo lo que sí me salió bien y digo lo que sí me salió mal. Porque también me muestro vulnerable y como soy sincero. Ahora, esto no quiere decir que ahora yo tengo que ser sincero, pastora, y yo ahora hablo y digo, porque yo hablo así, ¿viste, pastora? O sea, yo le canto las 40 a todo. No. Toda verdad dice la Biblia que tiene que ser sazonada ahí con amor para que caiga de verdad en un corazón que esté preparado. Vamos a decir y vamos a ser quienes somos. A eso me refiero. De la mejor manera posible.
¿Cómo se amo? Ay, esto me cuesta. Esto no me sale. En mi casa mi familia sabe lo que no me sale. Yo digo, ay chicos, recuerden que esto a mí, yo estoy recuerden, y que yo así soy acelerada a 2000 por hora. Sí, no se nota, ¿no? A 2000 por hora. Entonces, tengo que bajar, tengo que tranquilizarme. Bueno, esperen, ahí ya estoy. No, acuérdate, no me aceleren, no, espera. Y ahí estoy, con mis 3 hijos, ¿sí? Haciendo el trabajo. Pero no trato de mostrarme como no soy. ¿Entendemos? Y muchas veces pasa eso con el creyente. Se esfuerza tanto exteriormente para mostrar una forma, para que cae en la religiosidad de tener que sustentar y tener que sostener una vida que no es, una libertad que no tiene, un proceso por el cual todavía no pasó, una situación que está cargando. Termina siendo una cárcel, de alguna manera, hacer un acting delante de la gente de algo que yo resolví que todavía no resolví. Eso se llama religiosidad. Y mucha gente retrocede a causa de esto. ¿Por qué? Porque resulta pesado llevar este tipo de vida. Y esto no quiere decir que uno va a andar por el camino del Señor o por la iglesia. Hermano, aguantame, todavía no cambié esta área, ¿viste? O sea, lo que es, soy íntegro. No. Entendemos, ¿no es cierto? No, yo voy a tratar con toda mi fuerza de cambiar, de seguir el camino, de ser procesada, de ser transformada a la imagen de Jesucristo. ¿Hasta cuándo dice la Biblia? Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a seguir esforzándome cada día. Algo me va a salir, algo no me va a salir. No importa, mañana retomo de vuelta esto. Empezaron los 40 días, le doy ahí a los 40 días. ¿Qué me está costando? Esto me está costando. Y voy de frente con todo. Aún con mi líder, con la persona que me lidera. Mira, este es mi problema. Yo necesito ayuda. Porque cuando nosotros podemos sacar y podemos ser íntegros, o podemos decir, mira, esto yo no estoy entendiendo. No quiero que me tome a mal, pero esto yo necesito. Qué bueno es ser íntegro, ¿sabe, amado? Te da tanta paz ser íntegro. Te da tanta paz decir la verdad, te da tanta paz ser como uno es, no tener que estar fingiendo una cosa que uno no es. Porque eso nos termina a veces apartando del camino del Señor. Intentando hacer lo bueno, porque yo sé que en tu corazón hay un anhelo genuino y verdadero, y por eso estás en este lugar de querer agradar a Dios, de querer cambiar tu vida. Pero muchas veces quizás estas cosas pueden ser cosas que estén frenando tu vida. Entonces, estas son cosas importantes. Estas son de verdad cosas importantes. Tenemos muchos beneficios nosotros cuando practicamos la integridad. Y yo creo que en este tiempo y en esta temporada que vivimos nosotros tenemos que ser muy valientes para ser íntegros. Tenemos que ser muy valientes para de verdad no condicionar nuestros principios espirituales para con la gente, para con la familia, para con la escuela, para con los compañeros. Tenemos que ser valientes. Decir que está a tu lado, sos valiente. Claro que sí. Tenemos que pedirle a Dios más que nunca valentía, porque estas cosas hay que defenderlas. Muchas veces el que es íntegro va a tener conflicto con el resto, porque va a defender un valor que el otro no defiende. La santidad es un valor que la gente no entiende, ¿no? Y entonces te mira y te dice, pero vos al final, ¿para cuándo? ¿Para cuándo la novia? ¿Para cuándo el casamiento? Pero vos tenés que vivir la vida. Y quizás vos, joven, que no te casaste con todo tu corazón, te estás guardando, estás esperando con expectativa. Quizás el resto se burla. Quizás tu integridad hace que la gente diga, mira pobrecito, lo que cree, pobrecito, no toma tal y cual cosa, no hace tal y cual cosa. Muchas veces el ser nosotros íntegros va a quizás ocasionarnos de alguna manera, la gente nos va a ver como personas retrógradas. La gente nos va a ver realmente como personas religiosas. Y ahí estamos luchando con el temor a que la gente nos rechace para tratar de encajar en algún lugar, para que este no se enoje, para que el otro no piense, para que el otro... Y sin embargo piensan igual, les pasa igual. ¿No les pasa a ustedes que a veces uno empieza el camino de Dios y le quiere decir, mira, esto está re bueno, y la persona te mira y te dice, ¿qué? Porque simplemente no entiende. Por eso digo que es para valientes, porque hay que ser valientes
para generar una contracultura. O sea, porque esto es de frente y con todo y contra todo. O sea, los principios de Dios no se negocian. Para mí esto es un principio, es la palabra de Dios y es lo que voy a defender hasta el día que parta de esta tierra. Porque es un principio para mí y es importante el Señor más que todas las cosas, más que cualquier persona, más que cualquier lugar social, es más, vas a tener que prepararte porque a veces por íntegro te echan del trabajo. Hay gente que por decir la verdad le terminan echando. Y a esa persona que quedó fuera del trabajo por ser íntegro, la gente dice, pobrecito, ¿por qué no mintió nomás y no se cayó y no mintió nomás y no le robamos todo al jefe y seguíamos todo nuestro trabajo? Pero yo te quiero decir una cosa, esa persona que fue íntegra va a ser premiada por Dios. Y así como sale de ese trabajo, el Señor tiene otro trabajo preparado, le va a poner en un lugar donde le van a honrar, donde Él va a poder honrar y donde Él va a poder ejercer su fe y vivir sus principios espirituales con libertad. Y va a cobrar el doble de lo que cobraba en este lugar. Porque quiero decirte algo, Dios premia la integridad. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, Dios premia la integridad. La integridad nos trae paz, les decía hoy, y un futuro de bendición. Dice la Biblia en Proverbios 10:9, el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Muchas veces pensamos decir, estoy quebrantado, estoy cargado, mi mente no para, tengo tal y cual cosa. Y muchas veces tenemos que evaluar a la luz de la palabra, a la luz de nuestro corazón, si muchas veces la falta de integridad que estamos teniendo, esa mentira que tenemos ahí, esa cosa sin solucionar, esa falta de integridad que estamos teniendo en algún lugar no nos está ocasionando un quebrantamiento. No nos está ocasionando un malestar, porque a veces lo que pasa es que tengo insomnio y no duermo de noche y no es cierto. Y quizás si estás pasando por un momento difícil, por una lucha, estás, pasando por un momento en el que vos decís, yo tengo que abandonar este pecado, tengo que abandonar esto, tengo que hacer tal y cual cosa, estás cargado. La persona que hace lo incorrecto está cargada porque sabe que en cualquier momento le van a descubrir, sabe que en cualquier momento todo su relato se va a caer, porque déjame decirte que dice la Biblia que toda la verdad va a salir a la luz. Entonces, si toda la verdad va a salir a la luz, va a llegar un momento que todo lo que levantaste va a caer. Y eso genera una cárcel interna en donde la persona tiene que estar pensando qué le va a decir, qué voy a hacer, cómo voy a actuar, cómo voy a tapar. No, que nadie me toque el celular, que nadie ponga esto. ¿Por qué? Porque la persona está pensando cómo arreglar lo que hizo. ¿Cómo hacer la cuestión para que alguien no se dé cuenta de que le cambió los números ahí a la caja, de que en realidad le di tanto, pero le di tanto, que le dije a la esposa voy a tener tanto, pero al final traigo a la casa tanto y estoy pensando cómo justificar mis gastos, qué hago con este? O sea, tremendo con los hijos. ¿Cómo hacer para que tal y cual? Es un desgaste tremendo. Por eso la Biblia nos aconseja a nosotros la integridad. El que anda en integridad anda confiado. También, como hoy les decía, la integridad nos protege y nos libra de la vergüenza. Yo creo que nadie en este lugar, y me van a dar la razón, nadie quiere ser avergonzado. ¿A quién le gusta pasar vergüenza? A nadie le gusta ser avergonzado, a nadie le gusta. Pero fíjense lo que dice el Salmo 25, 20, 21. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. O sea que a las personas que esperan en el Señor le guarda la integridad y la rectitud. Y es la integridad y la rectitud delante del Señor que a nosotros nos bendice y nos guarda de que seamos avergonzados. Que seamos avergonzados quizás en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, públicamente. Que ahora está muy de moda los scratches, está muy de moda ahí las redes sociales con todas las cosas, cualquier cosa, te levantan y ahí quedas escrachado. Es más fácil que antes. Antes por lo menos era de boca en boca, tenía que llegar ese chisme, ¿no? Pero ahora como
Impresionante. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La vergüenza. No, la integridad y la rectitud nos va a guardar de la vergüenza, porque nosotros vamos a entender que hicimos las cosas bien. Entonces, cuando nos acercamos al Señor a decir, Señor, esto es injusto, el Señor va a decir, si estuviste en integridad, voy a respaldar tu vida, no vas a ser avergonzado. Si estuviste en integridad y en rectitud, yo te guardo. Pero muchas veces nosotros queremos ejercer justicia y lo que nosotros hicimos, lo hicimos ahí con una vuelta media rara. Porque por ahí pasan a pedir oración, dice, yo quiero que pastora que ore por un juicio, pero en realidad el coso, pero en realidad, o sea, pero realmente ¿cómo es, hermano? Porque hay que atender bien lo que vamos a orar, hermano. ¿Qué vamos a orar? O sea, ¿qué vamos a pedirle al Señor? Porque nosotros tenemos que alinear lo que pedimos a la voluntad del Señor. Entonces, a ver, ¿qué vamos a orar? Bueno, entonces ahí a veces los pastores decimos, bueno, no, en realidad guiamos la oración y decimos, vamos a orar por esto, para que Dios, que ve todas las cosas, te haga justicia. Y la persona si hizo las cosas mal dice, oh. Entonces le decimos, no te preocupes, aún puedes arrepentirte de tu error y el Señor te va a sacar librado de la mejor manera posible. Esa es siempre mi palabra, Leo. Bueno, no importa, si vos asumís tu error, mira, el Señor te va a ayudar a que salgas librado de la mejor forma posible. Porque Dios, les digo, no tiene sombra de variación. Él es justo, su palabra pesa y Él hace su justicia. Y la justicia de Dios no es como la nuestra, que se va moviendo. La justicia de Dios es para siempre, pero aún Dios tiene misericordia de aquel que puede arrepentirse, de aquel que puede venir y puede poner su causa delante de Él y Él va a ayudarle de alguna forma a poder salir de esa situación y salir de ese problema de la mejor manera posible. ¿Están ahí? Sí, la integridad también nos da buen testimonio. La integridad es una gran herencia para los hijos. Qué importante es la integridad para los hijos, porque realmente cuando nosotros tenemos o venimos de familias, quizás a vos te pase, quizás no sea tu caso, depende del caso, pero quizás tu apellido o tu nombre o el lugar al que perteneces no fue de buen testimonio, no fue un lugar que una persona que no tenga integridad. Y vos, como portás el apellido, venís de esa casa, la persona te saca la ficha. Acá en El Dorado dicen, nos conocemos todos. Entonces vos decís un apellido, es el fulano, el hijo de tanto que vivía en el kilómetro 2, pero ese tiene 3 hijos, el hijo está allá, el otro está allá. La gente sabe todo. Entonces, si era honrado su papá y era íntegro, enseguida te dicen, no, esa gente es gente bien, honrada. Y vos le decís, ¿será que yo le puedo pedir que me haga acá una vueltita? Y te dicen, no se va a prestar para eso. ¿Es así o no? Cuando al revés, la persona no es íntegra, cuando la persona es corrupta, enseguida te dicen, ¿por qué no habla con fulanito? ¿Por qué no habla con fulanito? Porque ahí... O es un abre puerta para los hijos o es un cierra puertas. Cuando el hijo le toque ir a pedir trabajo, cuando al hijo le toque desarrollarse, cuando al hijo le toque ir a presentarse, su apellido, su nombre, el lugar en donde está y de donde viene le puede abrir una puerta o le puede cerrar una puerta. Y esto es algo que los padres tenemos que prestarle atención. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos que? Porque hoy estamos a tiempo de hacer algo por eso. Siempre estamos a tiempo de hacer algo, siempre estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de dejarle otra herencia, porque vos le podés dejar, mira, los bienes, pero te digo, lo que realmente va a marcar la vida de tus hijos es tu testimonio espiritual y la herencia a la que vos le dejás, porque eso le va a salvar para toda su vida. Entonces, qué importante los padres entender esto, que cuando nosotros dejamos como herencia la integridad, le dejamos de verdad libertad, le dejamos de verdad puertas abiertas, le dejamos de verdad bendición. Y probablemente vos digas, yo pastor económicamente no tengo mucho, pero quiero decirte, si vos le dejás integridad y vos le dejás honor, que la gente que te conoce diga, no, esa persona era tal y cual. Vos sabés que tu mamá me ayudó en aquel momento, vos sabés que tu papá tal y cual cosa, vos sabés que esa gente relaboradora, vos sabés que esa gente impresionante cómo ayuda, vos sabés que esa gente va a la iglesia. Y la verdad que siempre trabajan para él, siempre están, nunca le vas a ver en nada malo. Qué herencia para los hijos,
Porque cuando vos te vas a pedir trabajo te dicen, no, esa es la hija de fulano, es el hijo de mengano. Cuando vos te vas a la universidad, tenés que hablar con alguien, alguna puerta que tenés que golpear en la vida, la puerta se te abre. Para el que es íntegro, las puertas siempre se le van a abrir. Y cuando pasa de generación en generación, mucho más. Y la Biblia está lleno de ejemplos de este tipo de bendición generacional respecto a la integridad. Por eso los papás no demos como menos la integridad. Porque quiero decirte algo, muchas veces los hijos dejan el camino del Señor por la falta de integridad. Por la falta de integridad. ¿Por qué por la falta de integridad? Porque ven una cosa de los padres en una faceta y ven otra cosa en otra faceta. Estamos en un lugar y nos comportamos de cual y cual manera. ¡Ay, hola, Dios te bendiga! Entonces, el Señor esté contigo, la paz del Señor. Y después llegamos a nuestra casa. ¿Viste cómo estaba vestida fulana? Chan. No, porque lo que pasa, viste que a mí, ¿y por qué no me pusieron acá? ¿Y por qué el otro se sentó allá? Pero a él le pegó el aire, a mí me pusieron allá donde no estaba el aire. Y al final, y hablamos. Este es un ejemplo sencillo, pero yo sé que hay otros ejemplos en donde de alguna manera viene la queja o quizás el proceso que estás pasando, la frustración que estás viviendo, que puede ser real, pero qué daño le hace a nuestra generación que nosotros lo verbalicemos, de alguna manera lo saquemos en tema en un lugar en que no corresponde, en una mesa donde estamos comiendo, en un lugar donde estamos esparciendo, no. Qué triste que es cuando viene un amigo, hablamos de una forma y se va el amigo en el auto y decimos, no, porque viste que tal y cual cosa, vos no le digas, no le mandes, no le... La gente vive así porque vive así y no les parece malo, pero a Dios sí le parece malo. Porque Dios ve la falta de integridad. Y recordemos que nuestros discípulos, que son nuestros hijos, nos están mirando a ver qué hacemos nosotros, a ver qué comentario decimos, a ver qué hablamos de la iglesia, qué hablamos de los líderes, qué hablamos de los pastores, qué hablamos en nuestra casa de las otras personas que sirven al Señor. Porque nosotros podemos hablar un montón de palabras bíblicas y está genial, amo, me encanta, pero recordemos que tenemos que ser consecuentes con las palabras. Necesitamos nosotros ser de testimonio de integridad para nuestros hijos. Hijo, esto no me salió bien. Hijo, esto me salió bien. Ay, no, esto no estuvo bien. Porque a veces los padres tienen miedo de abrir y de ser vulnerables en frente de los hijos, ¿no? Y decir, no, mira, ¿sabes qué? Metí la pata en esto. Esto no está bien. Yo voy a ir a solucionar mi tema con Dios, me arrodillo, oro, que me vean orar, que me vean arrepentirme, que me vean decir, esto hice mal. Si nadie es perfecto, nosotros como padres no tenemos que mostrar una perfección absoluta, porque no somos perfectos. Estamos en proceso de perfección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está en proceso de perfección? ¿Dónde comienza la integridad y dónde necesitamos nosotros trabajar? El Salmo 51:6 dice la Biblia, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto y en la intimidad con el Señor comienza la integridad porque ahí somos delante de Él lo que somos. Ahí estamos desnudos delante de su presencia, dice la palabra. Él puede ver todo lo que somos. Y yo siempre oro con esta palabra porque a mí me da tanta paz y digo, Señor, delante de tu presencia soy libre. Vos ves todas las cosas antes que yo te diga. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! Porque Él me conoce en lo que está bien, en lo que estoy trabajando, a dónde estoy apuntando, conoce mis metas, sabe lo que quiero lograr, sabe aquellas cosas que quiero alcanzar y también sabe aquellas cosas con las que estoy luchando y las pruebas que estoy teniendo y sabe todas las cosas. Y me encanta eso, porque estamos juntos, podemos ser íntegros con el Señor también, decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto, tal y cual cosa? Lo que somos. Porque muchas veces nos acercamos al Señor y aún acercándonos a Dios tenemos como de alguna manera una barrera. Dios de los cielos y la tierra. Si Él nos conoce, Él es cercano. Nosotros podemos ser quienes somos delante de su presencia. Y Dios, quiero decirles algo, Dios valora la sinceridad en lo íntimo. Eso es lo que está diciendo acá. Ama la verdad en lo íntimo. Y quiero decirte algo, es ahí en la intimidad donde Dios puede darte la sabiduría para que vos entiendas y tengas revelación de aquellas cosas que estás haciendo que no están en rectitud.
Por eso la sabiduría empieza en la intimidad. Es en la intimidad, es ahí con Él solo que Él puede darte la sabiduría y la revelación para que vos mismos comprendas qué es lo que estás haciendo mal delante de su presencia. Él va a convencerte de pecado. Amén. Él va a convencernos de... No hay nada mejor que cuando Él nos convence. ¡Oh! Sí, Señor, esto es así. ¿Les habrá pasado? Dios te convence. Dios mismo te convence. Por eso la intimidad con Dios no es negociable. Necesitamos ser personas de intimidad. Es ahí donde nosotros nos arrepentimos, donde nosotros recibimos la sabiduría y podemos recibir la revelación de aquellas cosas que no están rectas delante de su presencia. ¿Están ahí? ¿Le dan un fuerte aplauso a Dios? Muy bien, y si hablo de integridad, por supuesto, yo tengo que hablar de una persona íntegra en la Biblia que fue Job. ¿Cuántos conocen a Job? ¿Conocen la historia? Y la verdad que yo la conocía, pero esta vez tuve como otra revelación. Me copé ahí con Job, estaba leyendo y leyendo, dale, en una versión, en otra versión. ¿Qué estás haciendo? Me decía, yo seguía, agarraba la otra Biblia para buscar las versiones, porque me encanta el poder mirar, el poder leer, y de verdad vi tantas cosas, pero bueno, algunas cosas quiero compartirles para que nos queden como enseñanza. Job fue una persona realmente íntegra delante de Dios, apartado del mal, dice la palabra. Él fue una persona que fue totalmente rica en su época. En Job 1, del 1 al 3, ahí si me acompañan en la pantalla, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía, dice, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas y bueyes. Burras, bueno, tenía de todo, tenía muchos sirvientes. Dice, en realidad era la persona más rica de toda la región. O sea, él era una persona realmente, imagínense, Dios le tenía a Job, estaba como papá orgulloso de Job, decía, no, él tiene todo, él es una persona, o sea, que me teme, él es íntegro, y de verdad Dios se complacía con Job, pero en Job 1:8 nos relata la palabra, dice: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. ¿Se atreve a tanto Satanás? Yo pensaba, digo, Señor, hace algo. O sea, a ver, Satanás mismo le provoca a Dios y dice, no. Y Dios seguro dice, no te preocupes, puedes probarlo. Pero dijo el Señor, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y escuchen esto, Job en un día perdió todo lo que tenía. En un día perdió todo lo que tenía. Yo creo que nosotros, por más que querramos acercarnos a decir yo tengo pruebas, tengo luchas, miren, ¿saben lo que le pasó a Job? A Job se le murieron los 10 hijos en un día. Perdió todos sus rebaños. Dice la palabra, cuenta la historia de que vino un servidor y le dijo, se robaron todos los animales. Vino otro y le dijo, cayeron fuego sobre tus ovejas. Vino otro y le dijo, mira, asaltaron y se llevaron todos los camellos, mataron a todos los sirvientes, mataron a todos los pastores. Y por último, como para rematar, viene un sirviente y le dice, mira, estaban todos tus hijos en una casa y sabes que sopló un viento tan fuerte que tiró la casa y murieron todos tus hijos. No le quedó nada, absolutamente nada. De ser rico pasó a ser pobre, de ser padre pasó a no tener hijos, que creo que es lo más doloroso de todo. Yo trataba de ponerme en el lugar y trataba de pensar y de decir cómo se debe sentir, porque las cosas materiales de última, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, recuperamos el ganado, pero los hijos, perder tus hijos en un solo día, todos tus hijos,
Pensaba yo cómo habrá sido ese funeral, llevándole a enterrar a todos esos hijos, ¿no? ¿Cómo habrá sido de alguna manera el escenario? Y fíjense lo que él hizo. Dice que él se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Y después, dice, rasuró su cabeza y se postró en el suelo para adorar. Fíjense lo primero que hizo, se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que hizo Job ante la crisis y la calamidad y lo que le estaba pasando es correr a humillarse delante de Dios, y lo primero que hizo fue adorar. Claro que él era un hombre íntegro y Dios sabía que si lo probaban esa iba a ser su actitud. Porque él no pensó en un primer instante decir: eso es porque maldigo a Dios, porque me dio esto, porque tranquilamente se podía haber enojado, decir: Dios sacó su cobertura de mí, estoy enojado, estoy furioso, maldigo a Dios, maldigo. O sea, claro que sí, tenía todo el derecho para hacerlo, pero no lo hizo. Dice, a pesar de todo, el versículo 22, Job no pecó porque no culpó a Dios. Entonces, el versículo Job 2, 3 y 6 dice: el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, que él es el hombre, es el mejor hombre en toda la tierra? Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin ningún motivo, vuelve a decirle Dios. Y Satanás le dijo: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Como para frutilla del postre, quítale la salud, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y Dios le dijo: muy bien, haz como quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces dice que Satanás hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. O sea, Job estaba mal, ¿sí? De la gente probada, creo que Job tiene el primer lugar. Le pasó todo, ahora también la enfermedad. Dice: Job, sentado entre las cenizas, se rascaba con un trozo de teja y su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Quién quiere esta esposa? ¡Dios mío! Yo lo había leído en otras versiones, porque esta versión como que yo pensaba y digo: Dios mío. Porque quiero decirles algo, uno puede decir: no, pero esta esposa estaba herida, perdió sus hijos, pero él también perdió los hijos. Estaban en igual de condiciones, a los dos le había pasado lo mismo. Él estaba pobre, había quedado sin nada, había de alguna manera perdido sus hijos, ya no tenía hijos, tenía el dolor de haber perdido a sus hijos, ella también, y él tenía encima una enfermedad. Dice: de la cabeza hasta los pies estaba lleno de llagas. Dice la palabra que él no podía tragar, que de noche no podía tragar. Es más, le pedía a Dios: ayúdame, aunque sea en las noches, a poder tragar, a poder respirar. Dice que de noche le atormentaban las pesadillas, o sea, la mente. O sea, Job tenía todo. Job tenía todo. Y ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Seguís vos queriendo ser íntegro delante de Dios. Y quiero decirle que muchas veces las esposas la pifian en las pruebas de los hombres. Y obvio que voy a hablar de esto porque es el área en la que nosotros trabajamos con el pastor. Muchas veces la mujer ve que el hombre está en lucha y está en pruebas, y la mujer, en lugar de tener una palabra de sabiduría en medio del dolor y en medio de la tristeza, tiene una palabra que no viene del cielo. Y esa palabra termina aplastando y arruinando a la persona que está en medio de la dificultad. Y pongámoslo con la esposa, pero también puede ser el esposo. La mujer está en una lucha, está en una prueba, está en una dificultad, y viene el hombre a decirle: al final te vas a la iglesia
Y al final vos haces todo. Mira, tu líder te llamó para cosas. Te fuiste a la cosecha, te fuiste allá a caminar por el sol, te fuiste a la Vivacam, vendiste hasta la pizza, hasta el colchón para irte a la Vivacam, viniste, esto y lo otro, todo. Y mira lo que te pasó el lunes. Te va a sacar porque el enemigo es así y usa a las personas que más amamos. Por lo tanto, va a usar nuestro esposo, nuestra esposa, va a usar nuestros hijos, va a usar nuestros padres, las personas que más amamos. Para que en medio de la prueba nosotros seamos golpeados encima de la prueba con una palabra que viene como un sable. ¿No es cierto? Y entra Dios y ¡ah! Y yo pensaba y digo, menos mal que Job tuvo revelación y entendió que ella estaba mal, que estaba de alguna manera angustiada, que estaba herida y que estaba hablando desde su dolor. Por eso creo que las mujeres necesitamos entender que necesitamos estar sanas para que atravesemos las crisis y las dificultades y podamos sostenernos espiritualmente, podamos abrir nuestra boca para bendición, por lo que nuestro esposo o nuestra esposa está pasando por una dificultad y nosotros tener una palabra que aliente su vida. Vos no te preocupes, hacé lo bueno, que si vos haces lo que está bien, Dios te va a respaldar. Esa tiene que ser la palabra de una mujer que ama a Dios. Pero esta situación reveló el corazón de esta mujer. Y menos mal, yo le decía al pastor, él no le hizo caso. Pastora, ¿usted está diciendo que ahora no hay que hacerle caso? No, digo que en esta situación Job tuvo revelación y dijo, no, ella está dolida, está herida, está angustiada y por eso está diciendo esto. ¿Por qué digo que menos mal que Job no le hizo caso? Porque la integridad que Job mantuvo hasta el final fue lo que le restituyó al final de su vida todo y absolutamente todo y el doble de lo que ellos tenían. Pero si él hubiera cedido y él hubiera cedido en ese momento, le hubiese dicho, sí, la verdad, mira lo que nos está pasando, como pasa en muchos matrimonios. Y quiero hablarle a los matrimonios, manténganse firmes, recuerden que uno le levanta al otro. Quizás está pasando por una dificultad por un momento en lo que voy a decir, ay no, pero todas vinieron juntas en el área económica, en esto, con los chicos, con el hijo más grande, no importa cuántas pruebas vengan, de todo te va a salvar el Señor. Pero cuando vos podés estar en el matrimonio juntos para enfrentar la prueba y juntos para enfrentar la crisis, acompañando a la persona que está en crisis, acompañando el proceso de la persona, van a tener bendición abundante. Y la bendición va a venir sobre los dos, porque son una sola carne. Como la maldición viene sobre uno, cuando estamos juntos, la bendición viene sobre los dos. Amén. Fíjense lo que Job le dice. Habla como una mujer necia. Dice, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Le dice, mira, todo lo bueno viviste, vos comiste, te serviste, hiciste compras, te fuiste a Ciudad del Este, trajiste todo lo que había, viajamos, disfrutamos, nos endeudamos para la casa, para el auto. Ahí están, todos contentas están. Ay, sí, aleluya, pastora, el Señor proveyó. Nosotros, gloria a Dios, amado. Te bendigo, recibo lo que el Señor te da de bendición. Nos ponemos contentos cuando el otro le va bien, gloria a Dios. Pero cuando las cosas van mal, al final la iglesia, y viste que vos querés ir otra vez, y los miércoles querés ir, y domingo querés ir otra vez. ¿Viven en la iglesia metidos, pastora? Me dicen los maridos en consejería, todo el día está en la iglesia. Gloria a Dios tenés que decir, porque en el momento que vos pases tu proceso y tu dificultad, la mujer que está buscando a Dios te va a dar esa palabra que vos necesitas para salvar tu casa y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, claro que sí. Mientras que estemos en la casa de Dios hay esperanza. No es que del día a la noche vamos a estar perfectos, sino que quiere decir que estamos en el proceso de ser perfeccionados. ¿Nos va a llevar tiempo? Claro que sí, pero lo vamos a lograr y lo vamos a aprender juntos. Entonces, qué tremendo esto, poder tener discernimiento en la prueba de qué cosas hablo y qué cosas no hablo, qué cosas digo y qué cosas no digo. Job hasta esta altura mantenía su integridad.
Y se quedó totalmente solo, porque fíjense que Job 16:19 dice: asimismo, de testigo está el cielo, tengo abogado en las alturas, mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Los amigos también le habían dejado. Dice que él estaba apartado en un lugar y le habían dejado, y pueden leer las cartas de Job que relata todo lo que los amigos le decían. Estuvieron ahí por 7 días y por 7 noches. Ellos dicen que vinieron como a hacerle el aguante, a estar con él ahí, a darle palabra de aliento. Ellos al principio no hablaron, pero después empezaron a hablar. Y le culpaban de que él había hecho algo malo, seguro por eso estaba así. Le culpaban de que seguramente, algún error habrá tenido. Y él le decía: yo voy a seguir hablando de mi integridad, no hice nada malo, no me juzguen así. Mejor, ¿saben qué? No hablen, váyanse, déjenme solo. Y ellos seguían y seguían. Porque de verdad que cuando pasamos por pruebas y por dificultades, qué importante es rodearnos de personas de fe. Qué importante es rodearnos de personas que sean íntegras delante del Dios. Tanto de alguna manera nosotros ser personas íntegras, pero también ser de integridad para otros. Cuando alguna persona está en dificultad, está en lucha y está en problemas, seamos nosotros aquellas personas que le van a levantar. Seamos nosotros aquellas personas que le van a dar una palabra de aliento. La prueba y la dificultad ya traen en sí mismo dolor, angustia y diferentes situaciones. Pero ahí tenés que estar vos con una palabra de aliento. Ahí tenés que estar vos como amigo, con una palabra que le diga: mira, ¿sabes qué? No importa, vos humillate delante de Dios, Dios te va a sacar adelante. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Ya está acá, no interesa. Lo importante es lo que está por delante. Porque si vos te acercás confiadamente al Señor, le exponés tu causa y tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, dice la Biblia. No seamos personas religiosas que van y le dan con la palabra y de alguna manera buscan que la persona ya está mal. Yo veo eso en algunos creyentes. Hermano, vos estás con una palabra de vida para levantarle, para bendecirle, para decirle: mirá, no importa en qué prueba estés, el Señor te va a bendecir. Pero así también quiero decirles algo. Hay veces hay personas que defienden tanto a sus amigos. Defienden tanto a sus amigos. Y después, a la hora de la verdad, cuando pasamos por diferentes situaciones y diferentes conflictos, nos damos cuenta que los amigos no eran lo que nosotros pensábamos. Aún dice que los amigos de Job le daba vergüenza juntarse con Job. Le daba vergüenza su estado, su condición, como él estaba. Para eso no quiero amigos. Quizás tenés un amigo del reino, pero vale por 1000. A ese cuidalo, guardalo. Sé vos esa persona, el mejor amigo, aquella persona íntegra, donde una persona que está en el reino, está atravesando por pruebas y dificultades, puede recostar su cabeza en tu vida. Sé vos esa persona íntegra que le va a decir: mira, ¿sabes? Yo sé que hiciste mal. Bueno, vamos a buscar la solución. ¿Sabes qué? Empiezan los 40 días. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no hacemos tal y cual cosa? Sé vos ese amigo que va a levantar su vida. Ya la dificultad lo está golpeando. Pero qué importante que vos puedas ser esa persona que le levanta, que vos puedas ser esa persona de verdad. Buscá ese tipo de amigos en el reino. Búscalo, porque quiero decirte algo, es lo que vale la pena. Cuidá a ese amigo que tengas que siempre habla de parte de Dios. Cuídalo. Cuídalo porque no te juzga, cuídalo porque siempre está ahí. Cuídalo porque te acompaña. Y qué hermoso es vivir la vida caminando con un amigo así. Y esto es muy, pero muy importante. En Job 27 dice la palabra: juró por el Dios viviente, dice: quien me ha quitado los derechos, dijo Job, por el Todopoderoso, quien me llenó mi alma de amargura, que mientras viva y mientras que Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad, mi lengua no hablará mentiras, jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte, insistiré en mi inocencia sin vacilar, y mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Seguía Job diciendo: no, esperen, yo hice las cosas bien, que ustedes no me crean es otra cosa. Pero él fue íntegro delante de Dios. Y un día Dios se le presentó.
Un día Dios le habló, Job se quejó, dijo, Señor, ¿por qué me toca esto a mí? Él fue íntegro delante de Dios aún. Dice la Biblia que él se quejó, Señor, ¿por qué me está tocando esto? Yo no estoy entendiendo lo que me está pasando, Dios. Él no entendía lo que estaba viviendo, lo que le estaba aconteciendo, pero él nunca dudó de Dios. Él podía no entender su situación, pero él nunca dudó de su Dios. Vemos en el relato que dice, pero vos sos el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Y aún cuando él le presentaba su causa, decía, Señor, ¿por qué a los malvados le va bien? ¿Por qué yo estoy en esta condición? Y aún fue íntegro porque habló su verdad delante del Señor. Y un día se le presentó el Señor y dice que Job le habló y le dijo, me retracto de todo lo que dije, Señor. Me siento en el polvo y en la ceniza en señal de arrepentimiento. Porque muchas veces nosotros necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que hemos dicho. Muchas veces nosotros necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que hicimos mal. Quizás tu condición o ahora en todo lo que yo relaté, en algo te sentiste identificado y vos decís, sí, la verdad que yo muchas veces le culpé a Dios por esta situación. Sí, la verdad que yo fui un mal amigo. Sí, la verdad que yo fui esa esposa, pastora. ¿Y para qué abrí la boca? Que muchas veces la esposa dice, ay, ¿para qué dije? O el esposo dice, yo dije, pastora, y ahora estoy en problemas. Y quizás es el momento de arrepentirte. Así como lo hizo Job, diciendo, Señor, me arrepiento aún de quejarme. Me arrepiento de haber hecho esto o lo otro. Y vos podés decir, Señor, aún me arrepiento por haber dudado de vos. Porque hay veces hay personas que dudan de Dios, de su existencia, de su bondad, de su integridad, de su amor. Ponen en juego cuando hay algo malo que pasa en la vida, en la familia, una muerte prematura, una situación, una pérdida, algo que no salió como querían. Estaban orando y resulta que no salió como vos querías y vos pensás que es Dios y te enojas con Dios y capaz tenés una herida en tu corazón. Capaz vos decís, no, yo estoy enojado con Dios. No importa cuál sea la situación, lo importante es que seamos sinceros delante del Señor. Lo importante es que vengamos al altar y digamos, Señor, a ver, esta es mi condición. Esto es lo que yo soy. Yo quiero que la integridad me siga. Yo quiero ser una persona de integridad. En mi casa, en mi familia, esto no sucedió. Y yo estoy viendo que con mi hijo vamos por el mismo camino. Necesito arrepentirme de esto, de la mentira, de la depravación. Necesito arrepentirme de lo que vos quieras arrepentirte. Yo nunca pude hablar esto con Dios porque siempre me dio vergüenza, pensé que estaba mal. Estoy metido en este problema, necesito confesar este pecado. Porque cuando venimos delante de Dios y cuando venimos al altar es cuando Él puede hacer la obra. Y fíjense que dice que Job, al final, después de arrepentirse, el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, más que al principio. Y le dio el doble de lo que tenía y le volvió a dar 10 hijos. Y volvió a ser restituido en todas las cosas, porque él guardó su integridad. Guardó su integridad a pesar de las críticas, guardó su integridad en la pobreza, guardó su integridad en la enfermedad, guardó su integridad cuando su propia esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Guardó su integridad cuando la familia se apartó, guardó su integridad cuando sus amigos hablaron sin sabiduría, guardó su integridad cuando estaba solo. Guardó su integridad. Él realmente retuvo su integridad. Y por eso Dios pudo después darle el doble. Y esa porción que Dios le dio bendijo su vida, su casa, sus hijos. Volvió a tener el doble de lo que tenía, volvió a tener honor. Dice que le trajeron dinero, anillos. Volvió a tener todo lo que había perdido y el doble. Y esa mujer terminó disfrutando de la integridad de su esposo. Por eso quiero decirte en este lugar, si sos esposo o esposa, guarda tu integridad, retené tu integridad, retené aquello que vos creés
que hay que defender, que es un principio de la palabra de Dios. Retenelo porque Dios va a bendecirte. Si vos estás guardando la palabra, estás guardando la verdad, estás guardando la honradez, estás guardando lo que Dios dijo que hay que guardar. Tené por seguro que Dios va a bendecirte no solo a vos, va a bendecir tu casa y tu familia. Los que antes no entendían y que no tenían revelación, van a un día tener revelación y van a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Tus hijos y tus generaciones van a disfrutar hoy del fruto de tu integridad. ¡Amén! ¡Aleluya! Y quiero terminar con esto, quiero ahí que te pongas de pie. Vamos a terminar leyendo estos pasajes. Porque dice la Biblia en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Jesucristo. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y la primera de Juan 2:29 en NBI dice, si reconocen que Jesucristo es justo y reconocen también que todo el que practica la justicia es nacido de Él. Todos aquellos que quieran practicar la justicia reflejan a Jesucristo. Y dice la Biblia, reconocemos en la rectitud que tienen estas personas que son justas y son íntegras, que son el fruto de Jesucristo de Nazaret. Por ende, si nosotros decimos que vamos a llenar la tierra con la persona de Jesús, tenemos que ser parecidos a Jesús. Tenemos que llevar en nosotros el fruto de la integridad y de la justicia. Y así también como Jesucristo dio su vida en rescate por muchos, la vida que nosotros podemos dar en obediencia, uno solo, podemos nosotros bendecir y salvar a nuestra casa y a nuestra familia. Así que importantes son estas cosas, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, pensamos, decimos, Señor, siendo tan impuro, ay Señor, cometimos tantos errores, ¿y cómo arreglo esto? ¿Y cómo arreglo esto? Pero quiero decirte, Dios es fiel y justo. Él conoce todo lo que nosotros somos. Si ponemos nuestra causa delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra, para redimirnos y para mostrarnos su integridad en lo íntimo. Para que nos volvamos cada día más parecidos a Él, necesitamos reconocer que Él es el Dios justo y que necesitamos reproducir su justicia y su integridad en esta tierra. ¿Cuántos quieren ser íntegros en este lugar? Amén. El Salmo 41:12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Fíjense, vuelvo y leo. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Que seamos sustentados en integridad también vienen de Él. Él nos da la fuerza para sustentarnos en la integridad, pero nos promete y nos dice, pero me has hecho estar delante de ti para siempre. Aquellos que practicamos la integridad, que buscamos la integridad todos los días de nuestra vida y que de verdad procuramos delante de Dios ser íntegros, vamos a estar delante del Señor para siempre. ¿Cuántos quieren estar delante del Señor para siempre? Claro que sí, nosotros necesitamos de Él. Lo necesitamos. Y que nuestra integridad hable por nosotros. Y que el Señor pueda decir, tu integridad te guarda. Tranquilo, dormí en paz, porque tu integridad te guarda. Tranquilo, haré justicia, porque esta situación está puesta delante de mi presencia y yo moveré mi mano en función de tu justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar en esta noche y vamos a poner delante de la presencia del Señor aquellas cosas que hayan en nuestra vida que nosotros necesitemos arrepentirnos y que necesitemos de verdad poner delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida.
en el nombre de Jesús. Tu presencia lo llene todo en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Tu presencia lo llene todo en todo. Yo pongo delante de tu presencia a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pongo sus causas en tus manos en esta hora. Y todo aquello en lo que ellos recibieron convicción, en todo aquello en lo que ellos recibieron revelación, Señor, Padre Celestial, tu presencia puede estar, Señor, tomándola en el nombre de Jesús. Quiero llamar a los ministros si pueden venir acá adelante, porque de verdad que muchos necesitamos confesar, necesitamos decirle al Señor: Padre, esto necesito delante de tu presencia. He actuado sin integridad en esta área. Yo necesito esto, pastora. Necesito integridad. Yo necesito que me impartan mi vida, mi casa y mi familia. Yo tengo de verdad una iniquidad que romper. Y en el nombre de Jesús, el Señor, cuando vos confesás tu pecado, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. En el nombre poderoso de Jesús.